El aire tibio del anochecer de septiembre envolvía mi jardín, un espacio que cultivé durante 30 años, con el mismo esmero que dediqué a mi único hijo. Cerca de 30 invitados, entre familiares y amigos cercanos, llenaban el césped con sus conversaciones y risas, creando una sinfonía de celebración. Las luces colgantes que yo misma instalé esa tarde brillaban como estrellas cautivas entre las ramas de los jacarandás, reflejándose en las copas de vino y en los ojos de Mateo, mi hijo, el centro de este universo festivo. Él, con 45 años y el éxito dibujado en su rostro, se preparaba para hablar. Me sentí orgullosa. Un sentimiento cálido y familiar que pronto se convertiría en cenizas. Verlo allí, tan seguro de sí mismo, me hizo pensar que cada sacrificio había valido la pena. Pero, ¿realmente lo valía todo? La pregunta flotó por un instante, un mal presagio que decidí ignorar. Mateo carraspeó, y un silencio expectante cayó sobre la multitud. Levantó su copa, y la luz capturó el brillo de su reloj Tag Heuer, aquel que le regalé por su 40º cumpleaños, y que él ahora presentaba como un bono de su firma de arquitectos. Su sonrisa, amplia y practicada, no se dirigió hacia mí, la anfitriona, su madre, sino hacia Amelia y Ricardo, sus suegros, quienes estaban sentados en la mesa principal como un par de monarcas presidiendo su corte. Sofía, mi nuera, se aferraba a su brazo, mirándolo con una devoción que parecía más una transacción que un sentimiento genuino. En ese preciso instante, un frío recorrió mi espalda. Entendí que el discurso que estaba a punto de pronunciar no era para honrar a la familia, sino para consolidar una alianza de la que yo, deliberadamente, había sido excluida. «Quiero proponer un brindis», comenzó, su voz resonando con una confianza que yo misma le había ayudado a construir. «Por un sueño cumplido, por un viaje que nos cambió la vida». Los invitados sonrieron, asintiendo. «Y quiero agradecer a las personas que lo hicieron posible. Mis verdaderos padres, mis suegros, Amelia y Ricardo». El aire se congeló. Sentí como 30 pares de ojos se desviaban de él para clavarse en mí. Sin ustedes, sin su generosidad y su visión, nuestro increíble viaje a Japón nunca se habría cumplido. Amelia y Ricardo intercambiaron una mirada de suficiencia, levantando sus copas con una elegancia ensayada. La humillación fue un golpe físico, preciso y brutal, dejándome sin aire en mi propio jardín, bajo mis propias luces, rodeada de gente que me conocía de toda la vida. No satisfecho con el desprecio general, Mateo giró su cuerpo hacia mí. Su mirada era una mezcla de condescendencia y un desafío helado que nunca antes había visto. «Mamá», dijo, arrastrando la palabra, asegurándose de que todos escucharan. «Tú nunca entendiste mis sueños, ellos sí». Esa frase tan corta y simple fue la daga final. No solo negaba mi apoyo, sino que reescribía 45 años de historia, de noches en vela, de turnos dobles, de ahorros sacrificados. Los murmullos se convirtieron en un zumbido incómodo. Algunos me miraban con una lástima que me quemaba más que el insulto. Otros, visiblemente incómodos, desviaban la vista hacia sus platos. La presión social era palpable, un juicio silencioso que me declaraba obsoleta, irrelevante en la vida del hombre que lo era todo en la mía. Respiré hondo, convocando 40 años de experiencia como jefa de enfermeras, donde el caos y la emoción cruda eran el pan de cada día. Mi rostro permaneció impasible, una máscara de serenidad que construí como mi mejor armadura. Levanté ligeramente mi copa, un gesto mínimo, controlado. «Qué interesante punto de vista, hijo», respondí, mi voz serena, asertiva, cortando el aire denso de la fiesta. El contraste entre su arrebato y mi calma descolocó a más de uno. «Disfruten la cena». No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo una afirmación de control que lo desarmó por completo. Mis palabras no buscaban el perdón ni la confrontación en ese momento. Eran una promesa silenciosa de que la conversación no había terminado. Simplemente se había pospuesto para un escenario de mi elección, uno donde yo dictaría las reglas. Mientras la fiesta intentaba torpemente recuperar su ritmo, mis ojos se posaron en la pequeña mesa auxiliar junto al proyector. Allí, Mateo había estado mostrando un carrusel de fotos
de sus aventuras en Kioto y Tokio. Y junto al portátil, casi oculto por una pila de servilletas de papel, descansaba un sobre de papel, Manila. No era un sobre cualquiera. En la esquina superior izquierda, grabado con una discreta elegancia, se leía el logo del bufete, Morales y Asociados. Lo había dejado allí a propósito. Era un objeto pista, un ancla visual para lo que vendría, un recordatorio, por ahora solo para mí, de que la verdad tenía un respaldo legal y que la justicia, aunque a veces silenciosa, ya estaba en marcha. La sonrisa de Amelia no parecía tan radiante ahora que la miraba a través de este nuevo filtro. Observé a mi hijo reír con sus suegros, ajeno al cataclismo que acababa de provocar y al que yo estaba a punto de desatar. La herida ya no dolía, se había transformado en una claridad gélida, en un propósito inquebrantable. Cada risa suya, cada gesto de suficiencia de Ricardo, cada mirada altiva de Amelia, no eran más que combustible para mi resolución. Pensaban que habían ganado, que me habían relegado a un segundo plano, a la figura decorativa y senil que financia los sueños de otros sin recibir crédito. No sabían que el dinero no era lo único que yo había invertido. Había invertido tiempo, estrategia y la asesoría del mejor abogado de la ciudad. El proyector mostraba a Mateo sonriendo frente a un templo. Pronto usaría esa misma pantalla para proyectar una verdad muy diferente. Ellos creían que esta fiesta era el clímax de su éxito, la celebración de su estatus y su nueva dinámica familiar. Me veían como el último escalón que habían pisado para llegar a la cima, pero se equivocaban de manera garrafal. Esta fiesta no era su celebración, era mi prólogo. Era el escenario público que necesitaba para que la caída fuera igual de espectacular que su ascenso ficticio. Cada invitado presente era un testigo, no de mi humillación, sino de la arrogancia que precedería a su ruina. Dejé que disfrutaran su momento, su brindis, sus sonrisas de plástico. No tenían la menor idea de que su llamado viaje soñado estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla legal y financiera, y que yo sería la arquitecta de todo. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta humillación inicial te impactó más. Si crees que el silencio puede ser el preludio de la justicia más implacable, apoya esta historia con un like para que llegue más lejos. Mientras los invitados comían el pastel que yo había horneado, mi mente se deslizó hacia el pasado, a un torbellino de recuerdos tan vívidos que casi podía sentir el eco de las decisiones que me trajeron hasta esta noche. El primer sacrificio se remonta a 15 años atrás. Mateo y Sofía, recién casados y con los ojos llenos de sueños, se sentaron en el sofá de mi antigua sala, extendiendo sobre la mesa de centro los planos de un dúplex de 120 metros cuadrados en una zona residencial prometedora. Hablaban de luz natural, de un cuarto para su futura hija, Lucía, y de cómo ese lugar sería el cimiento de su vida. Pero sus rostros se ensombrecían al mencionar el enganche, una cifra que les parecía tan inalcanzable como la luna. Vi en sus ojos la desesperación de una generación que lo quiere todo, pero que no siempre está dispuesta a esperar para conseguirlo. Al día siguiente, sin decirles nada, llamé a mi corredor de bolsa. Tenía un portafolio de acciones heredadas de mi padre, un colchón de seguridad que yo guardaba celosamente para mi jubilación anticipada. Mi plan era retirarme a los 60, viajar un poco, dedicarme a mis orquídeas, pero los sueños de mi hijo, en ese momento, me parecieron más urgentes que los míos. La venta de esas acciones ascendió a $85,000. Recuerdo el clic final del teléfono al confirmar la orden, un sonido seco que selló mi destino financiero por la siguiente década. Sentí un vacío, la pérdida de una libertad futura, pero lo justifiqué con el mantra que tantas madres repetimos: todo sea por los hijos. Cuando les entregué el cheque, la alegría de Mateo fue explosiva, casi teatral. Me abrazó con fuerza, prometiéndome que nunca olvidaría lo que había hecho por ellos, que este era el impulso que necesitaba para despegar y que algún día me lo pagaría con creces. Sofía lloraba lágrimas de gratitud, o al menos eso parecían. Yo sonreía, sintiendo esa mezcla agridulce de felicidad por su dicha y la silenciosa aceptación de mi propio sacrificio.
Mientras ellos celebraban, yo recalculaba mentalmente los años extra que tendría que trabajar, los turnos que no podría rechazar. ¿Valía la pena? En ese momento, viendo su felicidad desbordada, me convencí de que sí. ¡Qué ingenua! Puede ser una madre cuando el amor es su única brújula. Ahora, en mi jardín, esa misma memoria se sentía como una traición. El apartamento que compré con mi futuro se convirtió en el escenario donde mis suegros eran los invitados de honor, y yo, una simple espectadora. Aquellas promesas de gratitud eterna se habían disuelto como el azúcar en el café, dejando un residuo amargo. Cada ladrillo de esa casa de 120 metros cuadrados estaba cimentado con mis esperanzas de una vejez tranquila, y él lo había olvidado convenientemente. O quizás no lo olvidó, sino que eligió deliberadamente ignorarlo. La pregunta me carcomía por dentro. ¿Cuándo un sacrificio de amor se convierte, a ojos del receptor, en una simple obligación que no merece ni un gracias? La respuesta parecía estar bailando frente a mí, borracha de un éxito que no le pertenecía. Luego mi memoria saltó a un periodo más agotador. Los 5 años que Mateo estudió su maestría en el extranjero. Yo era jefa de enfermeras, y para cubrir los costos, empecé a tomar turnos dobles. Mis días comenzaban antes del amanecer y terminaban pasada la medianoche. El olor a antiséptico del hospital se impregnó en mi piel, y el sonido constante de los monitores cardíacos se convirtió en la banda sonora de mi vida. Mis colegas más jóvenes me miraban con una mezcla de admiración y pena, sin entender por qué una mujer de mi edad se sometía a tal régimen. La respuesta era simple. En cada bandeja de medicamentos que preparaba, en cada informe que redactaba, veía el rostro de mi hijo obteniendo el futuro brillante que yo anhelaba para él. El costo total de esa educación de élite fue de $48,000, una cifra que pagué mes a mes, transferencia a transferencia. Las llamadas de Mateo rara vez eran para preguntar cómo estaba. Solían ser largas letanías sobre la presión académica, la competencia feroz y lo difícil que era mantenerse a flote. «No es solo la matrícula, mamá», decía. «Son los materiales, la vida aquí. Es carísima». Y yo desde mi agotamiento le enviaba $200 o $300 extra cada vez que podía, imaginando que los usaba para libros o para aliviar su estrés. Creía estar financiando a un erudito, a un futuro genio de la arquitectura. La realidad, como descubriría más tarde, era mucho más banal y decepcionante. El punto de quiebre, aunque en su momento no quise verlo, llegó una tarde de invierno. Acababa de enviarle $500 extra porque me dijo que tenía una presentación importante y necesitaba causar una buena impresión. Esa misma noche, mientras revisaba mis redes sociales, una foto etiquetada por uno de sus amigos apareció en mi pantalla. Allí estaba Mateo, en un restaurante de lujo que yo jamás podría permitirme, brindando con champaña y vistiendo un abrigo de diseñador que claramente no era para combatir el frío de una biblioteca. La leyenda decía, celebrando la vida como se debe. En ese instante sentí una punzada, la primera grieta en el edificio de mi devoción ciega. El dinero de mis turnos dobles no estaba comprando su educación, estaba financiando su estilo de vida. Ese recuerdo, tan nítido ahora, era la pieza que conectaba todo. Su impecable fachada de arquitecto exitoso no se construyó con su talento, sino con mi sudor y mis noches sin dormir. Él se había acostumbrado a que yo fuera la proveedora silenciosa, la infraestructura invisible que sostenía su elaborado teatro de estatus. Y como cualquier infraestructura que se da, por sentada, nunca se le agradece hasta que falla. Pero yo no iba a fallar. Estaba a punto de hacer un corte de suministro. Mirándolo ahora, presumiendo de su viaje a Japón, entendí que él no veía mis sacrificios como un regalo, sino como un recurso inagotable que le pertenecía por derecho. ¿Y qué se hace cuando un recurso es explotado sin piedad? Se protege, se delimita y se reclama. Esto me llevó al recuerdo más reciente y doloroso, de hace apenas 6 meses. Mateo vino a verme un domingo por la tarde, con esa urgencia calculada que también había aprendido a manejar. Habló del viaje a Japón como una oportunidad transformadora, una
inversión en su felicidad conyugal con Sofía. Necesitaba, según sus palabras, un préstamo de $25.000. Usó todas las palabras correctas. Préstamo. Te lo devolveré en cuanto cierre el proyecto. Es solo para no tocar nuestros ahorros. Su actuación fue impecable, apelando a mi deseo de verlo feliz, a mi debilidad como madre. Le creí porque, en el fondo de mi corazón, desesperadamente quería seguir creyendo en el niño que había criado. Fue entonces cuando sacó el documento. Para que estés tranquila, mamá. Mi suegro Ricardo redactó un pagaré simple, solo para formalizarlo. Ya sabes, para que las cuentas estén claras entre nosotros. Lo dijo con una naturalidad pasmosa, como si me estuviera haciendo un favor. El papel era grueso, con una apariencia oficial. Yo estaba cansada ese día, y su petición me pareció una prueba más de su supuesta madurez y responsabilidad. Confiando ciegamente en él, en la sangre que nos unía, apenas le di una ojeada a las cláusulas escritas en una jerga legal que parecía diseñada para confundir. Tomé el bolígrafo que me ofrecía y firmé donde su dedo me indicaba. No sabía que estaba firmando mucho más que un pagaré. La memoria de mi propia mano trazando mi nombre en esa línea de puntos me persigue. El tacto del papel, el sonido casi inaudible de la tinta fluyendo. En ese acto, mi amor incondicional se había convertido en una negligencia catastrófica. La confianza, la virtud que consideraba el pilar de nuestra relación, fue el arma que él usó en mi contra. ¿Cómo pude, yo, una mujer metódica y observadora por naturaleza, caer en una trampa tan evidente? La respuesta es tan simple como devastadora, porque fue mi propio hijo quien me la tendió. Él conocía mi punto ciego, mi vulnerabilidad absoluta, y no dudó en explotarla para su beneficio y el de su nueva familia. La traición no fue solo financiera, fue existencial. Ahora en la fiesta, todas las piezas encajaban con una claridad aterradora. La venta de mis acciones, los años de turnos dobles, la firma de ese documento fraudulento. No eran actos aislados de amor, eran parte de un patrón de explotación sistemática y consciente. Él no era una víctima de las circunstancias, ni un hijo desagradecido por descuido. Era un estratega que había aprendido a monetizar mi afecto. Y esta noche, al agradecer públicamente a sus suegros por un viaje pagado con el dinero que me estafó, no cometió un error. Declaró su lealtad, mostrando sin pudor a quien consideraba su verdadero banco. Pero todo banco lleva una contabilidad estricta, y yo estaba a punto de presentarle la auditoría final de su cuenta. La fiesta terminó, pero el eco de la humillación permaneció suspendido en el aire, más denso que el aroma de las flores nocturnas. Cuando el último auto se alejó, me quedé sola en mi jardín, un campo de batalla sembrado, de platos a medio comer y copas de vino abandonadas. El desorden festivo era una burla cruel a mi tormenta interior. Mi primer movimiento no fue llorar ni gritar. Con una calma que me sorprendió a mí misma, caminé hacia la mesita del proyector, recogí el sobre de papel manila y lo sostuve en mis manos. Pesaba más que un simple fajo de papeles, pesaba lo que pesa una verdad a punto de ser revelada. Esa noche no dormí. Me senté en mi sillón, con el sobre en mi regazo, mientras la casa crujía a mí alrededor, como si compartiera mi indignación. El plan que había comenzado a formular con el licenciado Morales ya no era una opción, era una necesidad. A la mañana siguiente, lunes 29 de septiembre, no llamé a Mateo. Cualquier confrontación directa sería prematura y le daría la oportunidad de victimizarse o manipular la narrativa. En lugar de eso, me dirigí a mi banco. El edificio era una mole de cristal y acero, un lugar frío e impersonal donde las emociones no tenían cabida, y eso era exactamente lo que necesitaba. Solicité en ventanilla un estado de cuenta impreso de los últimos 6 meses. La joven cajera me miró con esa eficiencia robótica de quien realiza la misma tarea 100 veces al día, ajena por completo al drama que se escondía detrás de mi petición. Esperé pacientemente, sintiendo una extraña sensación de poder en este acto tan metódico y mundano. Estaba recolectando municiones, y cada papel sellado por el banco era una bala. De vuelta en la seguridad de mi cocina,
Extendí los extractos bancarios sobre la mesa de madera, la misma donde tantas veces le había servido a Mateo su comida favorita. Y allí estaba, en la tercera página, resaltado en mi mente como si estuviera escrito con tinta de sangre. La línea de texto era inequívoca. Transferencia interbancaria a cuenta de Mateo Vargas. Fecha: 15 de marzo de 2025. Monto: 25.000 $, USD. Verlo allí, impreso, era diferente a saberlo. Era la primera pieza tangible de mi rompecabezas. La prueba irrefutable de las origen del dinero. Mateo podría mentir, sus suegros podrían sonreír con suficiencia, pero los registros bancarios no tienen lealtad. Como dije en mi mente, reafirmando el pilar de mi argumento, el dinero tuvo un solo origen. Este papel era el cimiento sobre el cual construiría mi caso. Con el extracto bancario guardado de forma segura en mi bolso, conduje hasta el centro de la ciudad, al despacho del licenciado Morales. Su oficina era un santuario de la vieja escuela. Paredes revestidas de madera oscura, estanterías repletas de libros de derecho encuadernados en cuero y el suave olor a papel antiguo y café recién hecho. Era un lugar que inspiraba confianza y seriedad, el antídoto perfecto para el caos emocional que amenazaba con desbordarme. El licenciado Morales, un amigo de la familia desde hacía más de 30 años, me recibió con una mirada cálida pero preocupada. Sabía que si yo estaba allí, no era por un asunto trivial. Me senté frente a su imponente escritorio y respiré hondo, preparándome para desvelar la traición. Le conté todo, desde la humillante escena del brindis hasta el historial de sacrificios que ahora veía bajo una nueva y cruda luz. Mi voz nunca tembló. Expuse los hechos con la precisión clínica de una jefa de enfermeras reportando el estado de un paciente crítico. No había lágrimas, solo una indignación contenida y helada. Morales escuchaba en silencio, sus dedos entrelazados sobre su escritorio, su expresión transformándose lentamente. La preocupación inicial dio paso a una gravedad profesional, y vi en sus ojos el destello de un viejo guerrero legal que reconoce la injusticia y se prepara para la batalla. Él no me vio como a una anciana desvalida, sino como a una clienta con un caso sólido y una determinación de acero. Finalmente saqué el documento que Mateo me había hecho firmar. Lo desdoblé con cuidado y lo deslicé sobre la superficie pulida de su escritorio. Mateo me dijo que era un simple pagaré, una formalidad para que yo estuviera tranquila, le expliqué. El licenciado Morales se puso sus gafas de lectura y tomó el documento. El único sonido en la habitación era el suave susurro del papel mientras lo leía. Sus ojos, magnificados por los lentes, se movían rápidamente de una cláusula a otra. Yo esperaba una confirmación, una estrategia para cobrar el préstamo, pero su ceño se frunció cada vez más y un silencio tenso, pesado como una losa, se instaló en la oficina. El tiempo pareció detenerse mientras él releía una sección en particular, una y otra vez. Dejó el papel sobre el escritorio y me miró por encima del borde de sus gafas. Su voz fue suave, pero cada palabra cayó como un martillo. «Elena, esto no es un pagaré». Hizo una pausa, asegurándose de que yo comprendiera la gravedad de lo que estaba a punto de decir. «Esto es una cesión de derechos de usufructo vitalicio». Me explicó que el documento, redactado con una jerga legal deliberadamente confusa, le otorgaba a Mateo, y por extensión a su familia política, el derecho a usar y disfrutar de mi propiedad mientras yo viviera. Esencialmente, yo conservaba el título, pero ellos tenían el control. Me había convertido en una inquilina en mi propia casa, despojada de mis derechos fundamentales. Y lo peor está aquí, continuó, su dedo índice golpeando la infame cláusula 7. Es una cláusula de ejecución inmediata en caso de conflicto de intereses, un término tan vago que podrían inventar cualquier excusa para activarla. Me explicó las implicaciones prácticas. Podrían desalojarme, cambiar las cerraduras, impedir mi acceso. Legalmente, con mi firma en ese papel, yo tenía pocas defensas inmediatas. Elena, con este documento, ellos pueden dejarte en la calle en cualquier momento. La comprensión me golpeó con la fuerza de una ola helada. El objetivo nunca fue el dinero del viaje a Japón. El dinero fue solo la carnada para el verdadero premio. Mi casa,
mi único patrimonio, mi refugio. El aire escapó de mis pulmones. La traición adquirió una nueva dimensión, una monstruosidad que apenas podía concebir. No era un hijo ingrato, era un depredador que había estudiado a su presa a la perfección. Mis propias palabras resonaron en mi cabeza, una epifanía dolorosa que le verbalicé a Morales. «Hijo, no me pediste un préstamo, me pediste mi casa». El abogado asintió sombríamente. La pieza más cruel del rompecabezas había encajado, revelando una imagen de codicia y engaño tan profunda que me revolvió el estómago. Pero el shock inicial rápidamente se solidificó en una determinación fría y dura como el diamante. Ya no se trataba de recuperar mi dinero o mi dignidad, se trataba de una guerra por mi supervivencia. «No lo confrontes todavía», me advirtió Morales, su voz sacándome de mi estupor. «Tu mayor ventaja ahora mismo es que ellos subestiman tu inteligencia. Creen que eres una anciana sentimental y fácil de engañar. Vamos a usar esa percepción errónea en su contra». Me explicó que el documento, aunque legalmente vinculante en apariencia, podía ser anulado si demostrábamos dolo y abuso de confianza. «Necesitamos pruebas de su intención de engañarte. El documento por sí solo no es suficiente. Necesitamos que él confiese, de alguna manera, por qué lo hizo». Así, la siguiente fase de mi plan silencioso tomó forma. Debía convertirme en la actriz que ellos creían que era. Una madre frágil, confundida y preocupada. Al día siguiente, martes por la tarde, me preparé para la llamada más difícil de mi vida. Siguiendo las instrucciones de mi abogado, configuré una pequeña grabadora digital, un dispositivo discreto que él me había proporcionado. Sentada en mi cocina, con el corazón martillándome contra las costillas, marqué el número de Mateo. Mi mano temblaba, no de miedo, sino de la adrenalina de lo que estaba a punto de hacer. Cuando respondió, forcé mi voz a sonar temblorosa, cargada de una falsa vulnerabilidad. Era una actuación, y el escenario era la línea telefónica que nos conectaba. Una línea que ahora estaba cargada de engaños en ambas direcciones. «Mateo, hijo, perdona que te moleste», comencé, inyectando un suspiro de preocupación en mi tono. Estuve revisando mis papeles, mis cuentas, y me entró una pequeña angustia por el dinero del viaje. Ya sabes cómo soy con estas cosas. Solo quería aclarar contigo las condiciones del préstamo, para quedarme más tranquila. Jugué la carta de la madre mayor, un poco confundida, que necesita que le repitan las cosas. Era un cebo, y esperaba que su arrogancia le hiciera morderlo. Sabía que él se sentía superior, más inteligente, y esa era la debilidad que planeaba explotar sin misericordia. La paciencia, una virtud que perfeccioné durante décadas de trabajo, era ahora mi arma más letal. Su respuesta fue exactamente la que esperaba, condescendiente y paternalista. «Ay, mamá, otra vez con eso. Ya te dije que no tienes nada de qué preocuparte. Todo está bajo control», dijo con un suspiro de fastidio. «Ricardo, mi suegro, se encargó de todo el papeleo legal precisamente para protegernos a todos, para que todo estuviera claro y nadie tuviera problemas. Confía en mí, ¿quieres?». Su tono era el de un adulto tratando con un niño. Cada palabra que pronunciaba era un clavo más en su propio ataúd legal. Él creía que me estaba tranquilizando, pero en realidad me estaba entregando la soga con la que se ahorcaría. Insistí suavemente, manteniendo mi papel de mujer confundida. «Lo sé, hijo, y se lo agradezco a Ricardo, pero sigo sin entender bien por qué era necesario un documento tan complicado para un préstamo entre madre e hijo. Siempre nos hemos arreglado con la confianza». Lo estaba acorralando, obligándolo a justificar la complejidad del engaño. Lo estaba invitando a presumir de su astucia, a revelar el verdadero propósito detrás de la elaborada farsa. Le di la oportunidad de sentirse el hombre más listo de la habitación, y él, predeciblemente, la tomó. Podía casi sentir su pecho inflarse de orgullo a través del teléfono. Y entonces lo dijo. La confesión que el licenciado Morales y yo necesitábamos, con un suspiro de impaciencia, como si me estuviera revelando un secreto de negocios demasiado complejo para mi mente simple. Soltó la frase clave. «Mamá,
Era la única forma de que los suegros de Sofía nos tomaran en serio. Ellos necesitaban ver que teníamos patrimonio, que éramos solventes. Era un movimiento estratégico. ¿Entiendes? La admisión fue clara, concisa y absolutamente devastadora. No había necesidad, no había urgencia, solo el deseo frío y calculador de usar el patrimonio de su madre como un accesorio para impresionar a terceros. El audio lo capturó todo, su voz, su tono, su motivación. Ah, ya veo, era por eso, dije, mi voz apenas un susurro. Terminé la llamada poco después con una excusa banal. Tan pronto como colgué, apagué la grabadora y reproduje la conversación. Escuchar su voz, tan familiar y a la vez tan monstruosamente extraña, admitiendo la conspiración, me provocó una náusea helada. Era la prueba definitiva de dolo. La implicación era clara y resonaba en mi cabeza con la fuerza de una sentencia. Tu estatus valía mi seguridad. Ya no era mi palabra contra la suya. Ahora tenía su propia voz como testigo de cargo. La grabación se convirtió en la tercera prueba, la joya de la corona de mi arsenal. Con el peso de la confesión de mi hijo asegurada, una nueva energía me recorrió. El dolor se estaba transformando en un enfoque quirúrgico. Si habían planeado esto con tanto cuidado, seguramente habría más pistas. ¿De dónde había salido exactamente la idea del viaje a Japón? Recordé vagamente que Mateo me había pedido ayuda para buscar presupuestos unos meses antes, alegando que yo era mejor para encontrar ofertas. En ese momento me sentí útil y feliz de participar. Ahora, esa memoria me pareció sospechosa. Encendí mi viejo ordenador y comencé a bucear en los archivos de mi correo electrónico. Una tarea tediosa pero necesaria. Pasaron casi 2 horas de búsqueda infructuosa hasta que di con él. Un correo electrónico de una agencia llamada Viajes de Lujo S.A., fechado el 12 de febrero. Lo abrí y mi respiración se detuvo. Era un presupuesto detallado para un paquete de 2 semanas en Japón, con hoteles de 5 estrellas, vuelos en primera clase y excursiones privadas. El costo total, $24.850. Y el correo estaba dirigido a mí, Elena Vargas. Mateo me había utilizado para hacer el trabajo de investigación y luego me presentó el resultado como si fuera idea suya, como si fuera una necesidad urgente que acababa de surgir. La manipulación era más profunda de lo que había imaginado. Imprimí el correo y el archivo adjunto que confirmaba la reserva y el pago. El documento especificaba claramente que la transferencia había sido realizada desde mi cuenta de jubilación, la número 74382B. Esta era la cuarta prueba, el eslabón que conectaba directamente mi dinero con el viaje que él atribuía a sus suegros. Era una prueba visual, simple y demoledora, perfecta para ser proyectada en una pantalla grande. Una prueba que gritaba una verdad ineludible. Los sueños se pagan con hechos, no con palabras. Mientras sostenía el papel en mi mano, sentí que el cerco se cerraba. Cada pieza de evidencia era un paso más hacia la recuperación de mi vida. Pero el destino me reservaba una última y escalofriante revelación. Ese fin de semana, mientras ordenaba un viejo escritorio en la sala de estar, encontré una invitación elegantemente impresa que había olvidado por completo. Era para un evento de recaudación de fondos para la Galería de Arte de Amelia y Ricardo, programado para el sábado 4 de octubre. Mi corazón dio un vuelco al leer la dirección del evento. No era en su galería, ni en un salón alquilado. La dirección era la de mi propia casa. Estaban planeando usar mi hogar, el que intentaban arrebatarme, como escenario para impresionar a sus inversores, presentándolo como si fuera suyo. La audacia de su plan era simplemente inconcebible. De repente, todo cobró un sentido siniestro. El documento de cesión de usufructo no era solo una garantía para un préstamo inexistente, ni siquiera era solo para asegurar su patrimonio. Era una herramienta para tomar control de mi propiedad y explotarla comercialmente para salvar su negocio al borde de la quiebra. Me estaban borrando del mapa, convirtiendo mi identidad y mi hogar en un activo para sus ambiciones. La humillación de la fiesta fue solo el primer paso. El plan final era desplazarme por completo, tanto física como socialmente. Estaban construyendo su futuro sobre las ruinas de mi presente.
con las 4 pruebas principales extendidas ante mí sobre la mesa de la cocina: el extracto bancario, el contrato fraudulento, la grabación de audio y los correos de la agencia de viajes. El panorama de la conspiración se reveló en toda su magnitud. No estaba luchando contra un hijo ingrato, sino contra un triunvirato de estafadores con lazos familiares. Cada uno tenía un papel. Mi hijo era el actor emocional, el suegro era el cerebro legal y la suegra era la beneficiaria social. Pero ahora yo tenía un guión propio, y cada una de estas pruebas era una escena clave en el acto final. El tiempo de las sorpresas y las heridas había terminado. El tiempo de la estrategia y la retribución estaba a punto de comenzar. El miércoles por la mañana volví al despacho del licenciado Morales. Esta vez no llegué como una víctima en busca de consuelo, sino como una estratega con nuevas armas. Coloqué sobre su escritorio la pequeña grabadora digital y las impresiones de los correos electrónicos de la agencia de viajes. Mientras él escuchaba el audio de la confesión de Mateo, su rostro serio no mostró sorpresa, sino una sombría satisfacción. «Ahora sí, Elena», dijo, quitándose las gafas y mirándome fijamente. «Esto cambia todo. Ya no es un simple abuso de confianza. Con esto podemos demostrar el dolo, la premeditación y la conspiración». La grabación era la pieza que transformaba una disputa familiar en un caso de estafa con posibles consecuencias penales. El aire en la oficina se cargó de una nueva intensidad. Habíamos pasado de la defensa al ataque. Morales propuso un plan de acción con 2 frentes paralelos. El primero, el camino legal formal, una demanda por fraude, anulación de contrato y daños. El segundo, uno que requería más audacia y que él admitió que era poco ortodoxo. «Podemos enviarles una notificación extrajudicial», explicó. «Es un primer golpe, una advertencia formal que les informa que conocemos la estafa y les damos una oportunidad de resolverlo discretamente. Es un requisito procesal que además nos sirve para medir su reacción. Este sería nuestro disparo de advertencia, una forma de ponerlos a la defensiva y, con suerte, hacer que cometieran un error por exceso de confianza». La idea de darles un aviso previo me pareció, al principio, contraproducente. Sin embargo, rápidamente vi la genialidad táctica en ello. Fue entonces que le presenté mi propia condición para el segundo frente. «La revelación final no puede ser en un tribunal frío y anónimo, licenciado. Tiene que ser pública, en mi casa, frente a las mismas personas que me vieron ser humillada». Propuse utilizar la fiesta de bienvenida del sábado como el escenario. Quería desmantelar su teatro de mentiras en el mismo lugar donde lo habían construido. Morales me miró, primero con duda, preocupado por los riesgos de una confrontación tan personal. Pero mientras le explicaba mi visión, usar el proyector de Mateo, las pruebas visuales, la presencia de los inversores, vi cómo su duda se transformaba en una sonrisa de admiración. «Elena, es arriesgado», admitió, «pero es brillante, absolutamente brillante». Con el plan acordado, establecimos un cronograma preciso. La notificación extrajudicial se enviaría el jueves a las 9 de la mañana. Les daría un plazo de 48 horas para anular voluntariamente el contrato de usufructo y devolver los $25.000. El plazo vencería el sábado por la mañana. Sabíamos que no lo harían. Su arrogancia era el pilar sobre el que se sostenía todo nuestro plan. La notificación no era una oferta de paz, era un cebo. Estaba diseñada para hacerles creer que eran intocables, para que desestimaran la amenaza como el pataleo de una anciana. Les daríamos la cuerda suficiente, sabiendo que, en lugar de escalar hacia la seguridad, la usarían para ahorcarse. La cuenta regresiva había comenzado. El jueves, a las 9 de la mañana, un mensajero del bufete de Morales llegó a la opulenta residencia de Amelia y Ricardo en el barrio más exclusivo de la ciudad. Imaginé la escena con una claridad cinematográfica. El joven abogado, impecablemente vestido, entregando el sobre oficial con el sello del bufete a una empleada doméstica desconcertada. Imaginé a Amelia abriéndolo con sus uñas perfectamente cuidadas, su expresión de altivez transformándose en una mueca de incredulidad y luego de desdén.
El documento legal, frío y preciso, contrastaría violentamente con la decoración sobrecargada de su casa, un reflejo de su riqueza de apariencias. Ese sobre era una bomba de tiempo legal, y acabábamos de activar el temporizador. Dentro del sobre, el texto redactado por Morales era una obra maestra de la intimidación legal. Exponía sin ambajes que poseíamos pruebas de la obtención fraudulenta de una firma bajo abuso de confianza de una persona mayor. Citaba la transferencia bancaria, el contrato de usufructo y la existencia de otras pruebas contundentes de dolo. Exigía la anulación inmediata del contrato ante notario y la devolución íntegra de los $25,000 en un plazo improrrogable de 48 horas. De lo contrario, advertía, iniciaríamos acciones legales no solo por la vía civil, buscando la nulidad y una compensación por daños, sino también por la vía penal por estafa. Era un ultimátum claro y sin escapatorias. El plazo de 48 horas era un cálculo psicológico. Al vencer el sábado por la mañana, les dejaba muy poco tiempo para consultar con un abogado competente y evaluar la seriedad de la amenaza. Lo más probable era que Ricardo, en su arrogancia, creyera que su redacción legal era a prueba de balas y que yo no tendría el coraje de llevar el asunto a mayores. El plazo estaba diseñado para provocar una de dos reacciones: el pánico o, como esperábamos, un desprecio soberbio. Al elegir el sábado como día límite, justo antes de la fiesta, los empujábamos a tomar una decisión rápida y, muy probablemente, la equivocada. La presión del tiempo suele revelar la verdadera naturaleza de las personas. Como habíamos previsto, el silencio fue su única respuesta. El jueves transcurrió en una calma tensa. El viernes llegó y se fue sin una sola llamada de ellos, de su abogado, ni siquiera de mi hijo. Esta ausencia de comunicación era la confirmación más elocuente de su desdén. No me temían, no me respetaban, me consideraban un problema menor, un insecto molesto que podían aplastar con el pie si era necesario. Esta soberbia era exactamente el ingrediente que mi plan necesitaba para funcionar a la perfección. Cada hora que pasaba sin noticias de ellos, mi determinación se afilaba más. No estaban ignorando una amenaza, estaban rechazando su única salida digna. La confirmación final de su ceguera llegó el viernes por la tarde, en la forma de una llamada de mi propio hijo. Mi corazón dio un brinco al ver su nombre en la pantalla, pero su voz no contenía ni una pizca de preocupación. No mencionó la notificación. En cambio, su tono era entusiasta y superficial. «Mamá, solo llamaba para confirmar todo para mañana. Oye, ¿podemos usar el proyector grande que tienes en el estudio? Quiero que las fotos de Japón se vean realmente espectaculares para los invitados». La ironía fue tan brutal que casi me hizo reír. Él mismo, el artífice de mi ruina, estaba ahora afinando el instrumento de su propia exposición pública. «Claro que sí, hijo», respondí con una dulzura empalagosa. «Todo para que tu noche sea perfecta». Colgué el teléfono y una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro. La llamada de Mateo, tan casual y despreocupada, era la prueba definitiva de que habían decidido ignorar la advertencia legal por completo. Probablemente Ricardo le había dicho que era una patraña, un intento desesperado y sin fundamento. Se sentían seguros en su castillo de mentiras, sin saber que yo había pasado la última semana minando los cimientos. Su plan de usar mi proyector para exhibir los frutos de su engaño encajaba a la perfección en el mío. Iban a crear el escenario, ajustar la iluminación y atraer al público. Yo solo tendría que encargarme de cambiar el guión en el último momento. La justicia poética rara vez se presenta de una forma tan conveniente. El sábado amaneció con un cielo despejado y una luz brillante, como si la naturaleza misma aprobara mis planes. No dediqué la mañana a repasar estrategias con mi abogado. En lugar de eso, me puse mis guantes de jardinería y salí a cuidar de mis orquídeas. Necesitaba ese respiro, ese momento de calma fría antes de la tormenta. El cuidado meticuloso que requieren estas flores, la paciencia, la atención al detalle, la necesidad de crear el ambiente perfecto para que florezcan, era un reflejo de lo que estaba a punto de hacer. Estaba cultivando mi propia y tardía floración, una que
Nacería de la tierra abonada por la traición. Este acto de normalidad era mi ritual de preparación para la batalla que se avecinaba. Después, me senté en mi estudio y organicé las pruebas para la presentación. No iba a ser un ataque desordenado y emocional. Sería una exposición quirúrgica, lógica e irrefutable. Digitalicé el extracto bancario, creando un archivo de imagen donde resalté con un círculo rojo la transferencia a Mateo. Hice lo mismo con la cláusula 7 del contrato de usufructo. Preparé el archivo de audio de la llamada, editándolo para que la confesión clave fuera clara y concisa. Finalmente, creé una diapositiva con una captura de pantalla del correo de la agencia de viajes, con mi nombre como destinatario bien visible. Todo fue guardado en una memoria USB que guardé en el bolsillo de mi vestido. Los objetos físicos también eran parte de la coreografía. Coloqué el contrato original, con sus firmas y sellos notariales, y el extracto bancario impreso dentro del sobre de papel manila del bufete de Morales. Este sobre no solo contendría las pruebas, sino que sería un símbolo visible de la seriedad legal del asunto. Lo dejaría sobre la mesa, cerca de mí, durante la primera parte de la fiesta, un presagio silencioso de lo que estaba por venir. Cada detalle estaba calculado, cada movimiento tenía un propósito. No dejaría nada al azar. La improvisación es el lujo de los que tienen el poder, y yo estaba en proceso de reclamarlo. Mi siguiente llamada fue para el licenciado Morales, para confirmar su asistencia. Acordamos que llegaría como un invitado más, un viejo amigo de la familia, para no levantar sospechas. Su papel no era el de intervenir durante mi presentación, sino el de actuar inmediatamente después. Una vez que la verdad fuera revelada, él se encargaría de entregar las notificaciones de la demanda en persona, frente a todos los testigos. Su presencia transformaría un drama familiar en un acto con consecuencias legales inmediatas, impidiendo que pudieran minimizarlo como un simple berrinche de mi parte. Su rol era crucial para pasar de la humillación moral a la rendición de cuentas financiera y jurídica. Finalmente hice una llamada más, quizás la más dolorosa y necesaria. Llamé a mi nieta Lucía. La joven, de 18 años, siempre había tenido una conexión especial conmigo, una sensibilidad que parecía faltarle a su padre. No le conté los detalles sórdidos del plan. No quería cargarla con esa responsabilidad. Simplemente le pedí un favor. Lucía, cariño, esta noche, durante el brindis de tu padre, necesito que observes con mucha atención. No solo lo que dice, sino cómo reaccionan tus otros abuelos. A veces, para entender a la familia, hay que verla actuar en un escenario. Era una petición críptica, pero confiaba en su inteligencia para entender que algo importante estaba a punto de suceder. Quería darle la oportunidad de elegir su bando basándose en la verdad. Cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, yo era la encarnación de la anfitriona perfecta. Recibía a todos con una sonrisa serena y una palabra amable. Cuando Amelia y Ricardo llegaron, me saludaron con una familiaridad condescendiente, besando el aire junto a mis mejillas. «Elena, querida, la casa está preciosa, como siempre», dijo Amelia, su mirada recorriendo mi jardín como si ya estuviera evaluando dónde poner nuevas estatuas. Su arrogancia era tan palpable que casi podía tocarla. Les ofrecí una copa de vino. Mi rostro una máscara de imperturbable cortesía. No tenían ni idea de que estaban brindando con la mujer que había pasado la semana entera planificando metódicamente su caída. Vi a Mateo conectar su portátil al proyector con una emoción infantil. Estaba tan orgulloso de su viaje, tan ansioso por mostrar las pruebas de su supuesta sofisticación. Hizo una prueba, y una imagen gigante de él y Sofía posando frente al pabellón dorado de Kioto iluminó la pared del fondo del jardín. El sistema funcionaba a la perfección. Él mismo estaba calibrando el arma que yo usaría en su contra. Yo me limité a observar desde la distancia, moviéndome entre los invitados, asegurándome de que todos estuvieran cómodos, sirviendo aperitivos. Era una depredadora paciente, mezclándome con el entorno, esperando el momento exacto para atacar. La tensión dentro de mí era un alambre a punto de romperse, pero mi exterior era pura calma. El plazo de 48 horas había expirado a las 9 de esa mañana, sin una sola palabra de su
parte. Legalmente, su silencio era una negativa, un rechazo a mi oferta de resolver el conflicto en privado. Habían elegido el camino de la confrontación pública, aunque no lo supieran. Esta negativa formal era el último requisito que Morales necesitaba para proceder con la demanda por la vía más agresiva. Su arrogancia no solo me había dado la motivación, sino también la justificación legal perfecta para hacer exactamente lo que estaba a punto de hacer. Habían sellado su destino con su propio silencio. Todo estaba en su lugar. La memoria USB en mi bolsillo, mi teléfono, con el archivo de audio listo para reproducir, sobre la mesita junto a mi silla. El licenciado Morales conversaba animadamente con un viejo amigo, posicionado estratégicamente para tener una vista clara de la escena del crimen. Lucía me miraba de vez en cuando, con una expresión de curiosidad e intriga. El jardín estaba lleno, la noche era perfecta, y la atención de todos estaba a punto de centrarse en mi hijo. Él levantó su copa, carraspeó para pedir silencio, y una sonrisa de triunfo iluminó su rostro. El espectáculo estaba a punto de comenzar, mientras el silencio se apoderaba del jardín y todos los ojos se volvían hacia Mateo, listo para pronunciar su discurso de agradecimiento a sus verdaderos padres. Yo cerré los míos por un fugaz segundo. No recé ni pedí fuerzas, simplemente visualicé el tablero de ajedrez en mi mente. Cada pieza estaba en su posición, cada movimiento había sido calculado. Ellos creían que estaban a punto de darme el jaque mate, de consolidar su victoria sobre mí, pero no habían visto la jugada que yo llevaba preparando en la sombra durante toda la semana. Abrí los ojos, fijé mi mirada en él y pensé, con una calma absoluta, que comience la función. El guión era mío, y el acto final estaba por empezar. Justo antes de que Mateo comenzara su infame brindis, mientras sostenía su copa en alto esperando el silencio total, sentí una punzada de algo parecido a la duda. No era una vacilación sobre la justicia de mi causa o la solidez de mi plan, sino un breve lamento por la demolición que estaba a punto de ejecutar. Destruir a mi propio hijo, incluso para salvarme a mí misma, era una carga que ninguna madre debería tener que soportar. Pero entonces recordé la llamada que recibí del licenciado Morales el día anterior, una llamada que disipó cualquier atisbo de misericordia y solidificó mi resolución en un arma. Me había informado sobre la entrega de la notificación extrajudicial y el relato de esa pequeña escaramuza fue el tónico que mi espíritu necesitaba para la gran guerra que se avecinaba esa noche en mi jardín. El viernes por la tarde, la voz de Morales al teléfono era profesional, pero pude detectar un matiz de satisfacción. «Elena, la notificación fue entregada con éxito», me informó, «y creo que logramos el efecto desestabilizador que buscábamos». Me contó que su asociado más joven, un muchacho astuto y de apariencia inofensiva, había elegido el momento perfecto para la entrega, no en su residencia privada, sino en la galería de arte de Amelia y Ricardo. Quería asegurarse de que el mensaje fuera recibido, no solo por ellos, sino por el ecosistema de apariencias en el que prosperaban. La estrategia no era solo notificar, sino exponer, aunque fuera de forma sutil, una primera grieta en su impecable fachada pública. Según el relato, la galería estaba en medio de una presentación privada para un par de coleccionistas adinerados, potenciales inversores que Amelia y Ricardo cortejaban con esmero. El ambiente era de una sofisticación estudiada, luz tenue, vino caro y conversaciones susurradas sobre texturas y procedencias. Ricardo pontificaba sobre la inversión emocional en el arte, mientras Amelia se deslizaba entre los presentes con la gracia de una serpiente vestida de seda. Estaban en su elemento, vendiendo una ilusión de éxito y buen gusto. Un mundo hermético donde la vulgaridad de los problemas legales no tenía cabida. Era el cientos, escenario perfecto para una interrupción calculada, un pinchazo en su burbuja de arrogancia. Fue en ese preciso instante, mientras Amelia describía el diálogo existencial de una escultura abstracta, que el joven asociado de Morales se acercó. Con una educación exquisita y una firmeza innegociable, interrumpió su discurso. «Disculpe, señora Amelia.
Tengo una comunicación urgente del bufete Morales y Asociados para usted y el señor Ricardo. Entregó el sobre con el sello oficial. El gesto, aunque discreto, fue un cañonazo en la silenciosa galería. Los coleccionistas detuvieron su conversación, sus miradas curiosas clavadas en el sobre. Por un momento, la máscara de anfitriona perfecta de Amelia se resquebrajó, revelando un destello de pánico antes de recomponerse. La intrusión de la realidad en su teatro fue brutal y deliciosamente pública. Amelia intentó restarle importancia con una risa forzada. «Ah, debe ser más burocracia aburrida, querido. Estos abogados nunca descansan», dijo, dirigiéndose a sus invitados. Pero su voz tenía un temblor casi imperceptible. Ricardo, por su parte, tomó el sobre con brusquedad, su rostro endureciéndose al reconocer el nombre del bufete. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La fluidez de la velada se congeló, reemplazada por una tensión incómoda. Los inversores, expertos en leer el lenguaje no verbal del poder y la confianza, intercambiaron una mirada rápida. Entendieron que lo que acababa de suceder no era una simple interrupción administrativa. Era un evento. La pequeña victoria se había materializado. Su compostura había sido públicamente desafiada. El resultado fue inmediato, aunque sutil. Menos de 10 minutos después, uno de los coleccionistas, un hombre cuya inversión podría haber salvado a la galería de sus deudas, consultó su reloj y se excusó con una elegancia apresurada. «Se nos ha hecho tarde. Un compromiso ineludible. Los llamaremos». Pero todos en esa sala sabían que no lo harían. La semilla de la duda había sido sembrada. Si los anfitriones tenían problemas legales tan urgentes que los interrumpían en su propio santuario, quizás su inversión emocional no era tan segura después de todo. Su reputación, ese capital intangible y frágil sobre el que habían construido todo, había sufrido su primer golpe visible. Recordar esa historia, allí, en mi jardín, mientras Mateo se preparaba para hablar, fue como una inyección de acero líquido en mis venas. La duda se evaporó. Ya no los veía como una fuerza monolítica e invencible. Los veía como lo que eran, un par de farsantes cuya confianza era un disfraz. El incidente en la galería me demostró que eran vulnerables, que su poder residía enteramente en la percepción de los demás. Y yo estaba a punto de alterar esa percepción de forma permanente. Su risa con los invitados ahora me sonaba hueca. Una actuación desesperada para convencerse a sí mismos, tanto como a los demás, de que todo estaba bajo control. Este conocimiento cambió la dinámica de la confrontación inminente. Ya no era una víctima emboscada, reaccionando a un ataque. Era la comandante de un asedio que ya había logrado abrir una brecha en sus murallas. La pequeña victoria en la galería me dio una ventaja psicológica crucial. Sabía que, detrás de sus sonrisas, estaban preocupados, quizás incluso asustados. El discurso de Mateo ya no sería el clímax de su triunfo, sino su último acto de desafío, antes de que yo lanzara el asalto final. La tensión en el aire era, ahora, mucho más compleja. Para los invitados, era la expectación de un brindis. Para nosotros 4, era la calma precaria antes del estallido de una guerra ya declarada. Mateo terminó su brindis con una floritura, levantando la copa hacia sus suegros. «Por mi verdadera familia», concluyó, y un aplauso cortés pero algo forzado recorrió el jardín. Amelia y Ricardo sonreían, bañándose en la gloria de un reconocimiento que no les pertenecía. En ese preciso instante, mientras los invitados bebían y felicitaban a mi hijo, me puse de pie. Mi movimiento fue lento, deliberado, sin la fragilidad que se espera de una mujer de 72 años. No dije nada, pero el simple acto de levantarme fue suficiente para que las conversaciones cesaran y todos los ojos se volvieran hacia mí. Un silencio expectante, muy diferente al de hacía unos minutos, cayó sobre mi jardín. Caminé hacia el frente, hacia el haz de luz del proyector, sintiéndome más dueña de mi casa que nunca. «Felicidades por el discurso, hijo», comencé, mi voz tranquila pero con un filo que cortó el aire nocturno. Mateo me miró, confundido, una sonrisa nerviosa comenzando a formarse en sus labios. Le extendí la mano. «Permíteme el control remoto un momento»,
Hay una pequeña adición a la presentación que me gustaría compartir. Antes de que pudiera negarse, tomé el pequeño dispositivo de su mano. Miré a la audiencia, a los rostros de mis amigos y vecinos. Las fotos de Japón son realmente preciosas, Mateo. Capturan un sueño, pero creo que en tu agradecimiento te equivocaste de patrocinador. La confusión en el rostro de mi hijo se transformó en una incipiente alarma. Sabía que algo estaba a punto de romperse. Con un movimiento rápido y ensayado, extraje la memoria USB de mi bolsillo y la conecté al portátil. La idílica imagen de Mateo en un jardín de bambú fue reemplazada abruptamente por un documento digital. No era una foto, sino un correo electrónico, proyectado en la pared de mi casa, con una claridad ineludible. El encabezado era visible para todos. Para Elena Vargas, de Viajes de Lujo S.A. Asunto, cotización y plan de viaje a Japón. El ambiente festivo se evaporó por completo, reemplazado por una tensión palpable y helada. Los invitados se inclinaron hacia adelante en sus sillas, sus expresiones pasando de la celebración a la intriga y la sospecha. El juicio había comenzado. Dejé que la imagen se asentara por un momento antes de hablar. Como pueden ver, la planificación del viaje comenzó en mi bandeja de entrada. Con un clic, cambié a la siguiente diapositiva. Una copia de la confirmación de pago. Resaltado en amarillo fluorescente estaba el monto total, $24,850, y justo debajo, el origen de los fondos. Cuenta de jubilación 74382B. Titular, Elena Vargas. Mi voz se mantuvo firme y expositiva. Los sueños, como bien saben, no se pagan con palabras bonitas en un brindis. Se pagan con hechos, con transferencias bancarias, con los ahorros de toda una vida. Los murmullos comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora entre las mesas. Fue entonces cuando Ricardo, el suegro, cometió su primer error táctico. Se levantó de un salto, intentando proyectar una autoridad que ya se le escapaba de las manos. Forzó una risa condescendiente. «Por el amor de Dios, Elena, ¿qué es este melodrama? No es momento para tus dramas de atención». Se dirigió a los invitados, como un político manejando a una multitud. «Claro que el dinero pasó por su cuenta. Le dimos el efectivo a Elena para que hiciera la transferencia por nosotros. Era una simple cuestión de logística, para no complicarnos. Ella solo fue una intermediaria. Su mentira era audaz y, para algunos, quizás plausible. Buscaba pintarme como una anciana senil y resentida. Una táctica despreciable pero potencialmente efectiva. Lo miré fijamente, dejando que su mentira colgara en el aire por un largo segundo, envenenando la atmósfera. No lo ataqué ni lo contradije, directamente. En cambio, ladeé la cabeza con una calma depredadora. «Una intermediaria», repetí, saboreando la palabra. «Qué explicación tan conveniente». Me giré lentamente hacia mi hijo, que permanecía paralizado, pálido como el papel. Afortunadamente, Mateo tuvo la amabilidad de aclararme personalmente la verdadera naturaleza de esta intermediación hace solo unos días. A veces, la tecnología moderna es una herramienta maravillosa para la memoria. ¿No creen? El pánico ahora era visible en los ojos de Amelia y de mi hijo. Sabían lo que venía. Les había tendido la trampa, y ellos habían caído de cabeza. Saqué mi teléfono móvil y lo conecté al pequeño altavoz que había colocado discretamente sobre la mesa. Un gesto tan simple, pero con la carga de una sentencia inminente. Mi hijo, en su afán por el éxito, a veces se olvida de los detalles. Dejemos que su propia voz nos refresque la memoria sobre sus estrategias para ser tomado en serio. Pulsé el botón de reproducción. El silencio en el jardín era tan absoluto que se podía oír el zumbido de las luces. Y entonces, la voz de Mateo llenó la noche. No la voz del hombre exitoso que acababa de brindar, sino una voz teñida de arrogancia y conspiración, capturada y preservada para este preciso momento. Era la única forma de que los suegros de Sofía nos tomaran en serio. Ellos necesitaban ver que teníamos patrimonio, que éramos solventes. Era un movimiento estratégico. ¿Entiendes? La confesión, desnuda y cruda, resonó entre los jacarandás. Vi el rostro de Sofía descomponerse, la incredulidad dando paso a la humillación.
Vi a Amelia cerrar los ojos, como si eso pudiera hacer desaparecer la realidad. Los invitados se miraban unos a otros, el shock y el disgusto grabados en sus caras. La mentira de Ricardo, tan audazmente pronunciada momentos antes, no solo había sido expuesta, sino aniquilada por la voz de su propio yerno. La implosión de su credibilidad fue total y espectacular. Detuve la grabación. El eco de la voz de Mateo pareció quedarse suspendido en el aire viciado. Me acerqué a él, que me miraba con ojos desorbitados, una mezcla de terror y súplica. «Tu estatus», le dije en voz baja pero audible para todos, «valía mi seguridad. Un precio muy alto, ¿no crees? Pero la transacción no terminó ahí, ¿verdad? Aún faltaba tu generoso agradecimiento por mi colaboración». Con esas palabras, volví al proyector. La audiencia estaba completamente cautiva, esperando el golpe de gracia. Sabían que lo peor aún estaba por llegar. La revelación del motivo era solo el preludio de la revelación del método. Con otro clic, la imagen en la pared cambió. Ahora mostraba una copia escaneada del contrato que me habían hecho firmar. Con el software de presentación, había resaltado en un rojo violento las cláusulas más venenosas y había ampliado el título del documento. Contrato de cesión de derechos de usufructo vitalicio. Mi voz se volvió aún más fría, si eso era posible. Y para agradecerme, para protegerme, como dijo Mateo, me hizo firmar esto mientras me aseguraba que era un simple pagaré. Hice una pausa dramática. Un documento que, en la práctica, me deja en la calle. Un documento que, qué casualidad, fue redactado por mi consuegro aquí presente, el experto en proteger los intereses familiares. Usé el puntero del control remoto para señalar la cláusula 7, ampliada para que nadie se perdiera el detalle. Esta pequeña joya de la picaresca legal, expliqué, les permite ejecutar el contrato y desalojarme de mi casa por cualquier motivo que ellos consideren un conflicto de intereses. Un término tan vago que podría significar no servirles el café a su gusto. Me volví hacia mi hijo, mi pregunta final cayendo como una guillotina. ¿A esto le llamas familia, Mateo? ¿A un plan meticulosamente diseñado para despojar a tu propia madre de lo único que le queda? Responde. Pero él no pudo. Solo balbuceaba, su rostro una máscara de pánico y derrota. El silencio que siguió fue atronador. Era el silencio de un juicio que ha llegado a su veredicto. La familia, los amigos, los vecinos, todos habían sido testigos de la anatomía completa de una traición. Ya no había lugar para dudas, ni para interpretaciones. La evidencia era abrumadora. La malicia, innegable, había transformado mi fiesta de bienvenida en un tribunal público, y los acusados habían sido declarados culpables sin sombra de duda por un jurado de sus pares. Fue en ese momento de silencio absoluto que el licenciado Morales decidió que era su turno de actuar, el momento de traducir la condena moral en consecuencias legales tangibles. Con la calma de un actor que conoce su entrada, el licenciado Morales se puso de pie y caminó hacia el frente. Su presencia, hasta entonces la de un amigo más, se transformó en la de una autoridad legal. «Disculpen la interrupción», dijo con una voz que, sin ser alta, imponía respeto. Se detuvo frente a un Mateo catatónico y a sus suegros petrificados. De su maletín, sacó 3 sobres idénticos al que yo había tenido sobre la mesa. Mateo Vargas, Amelia y Ricardo Montero. En mi calidad de representante legal de la señora Elena Vargas, les hago entrega formal de esta notificación de demanda por los delitos de estafa, fraude procesal y abuso de confianza de una persona mayor. El sonido del papel siendo entregado fue el único que se oyó, pero yo aún no había terminado. Mientras ellos miraban los documentos con manos temblorosas, tomé la palabra de nuevo. Mi voz, ahora con el tono de quien dicta una sentencia. Y hay consecuencias más inmediatas, por supuesto. Mi mirada se clavó en Amelia y Ricardo. El acuerdo verbal que les permitía usar y disfrutar de mi casa de campo en el lago, junto con todas sus pertenencias dentro de ella, queda oficialmente revocado en este preciso instante. Tienen exactamente 24 horas para desalojarla y retirar hasta el último de sus objetos personales. A partir de mañana a las 9 de la noche, se cambiarán las cerraduras.
La pérdida de su refugio de fin de semana, su símbolo de estatus, fue un golpe visible, un espasmo de dolor en el rostro de Amelia. Luego, mi atención se desvió hacia la audiencia, buscando a dos personas en particular: el señor y la señora Valdés, una pareja de empresarios acaudalados que sabía que estaban considerando invertir en la Galería de los Montero. Los encontré entre la multitud, sus rostros pálidos por la conmoción. Me dirigí a ellos directamente. Señor y señora Valdés, lamento que hayan tenido que presenciar esta escena. Sé que estaban en conversaciones de negocios con mis consuegros. Quizás ahora tengan una idea más clara de su ética empresarial y del tipo de activos con los que respaldan sus inversiones. No fue una sugerencia, fue una advertencia directa y pública. Estaba destruyendo su reputación frente a la fuente misma de su posible salvación financiera. El efecto fue inmediato. El señor Valdés se levantó, su rostro una máscara de furia y disgusto. No, dijo una palabra a sus anfitriones caídos en desgracia. Simplemente tomó del brazo a su esposa y, sin mirar atrás, caminaron con paso rápido a través del jardín y salieron a la calle. Su partida fue más elocuente que cualquier discurso. Fue un veredicto de negocios, un portazo financiero que resonó más fuerte que cualquiera de mis revelaciones. El salvavidas que Amelia y Ricardo habían estado esperando se acababa de desinflar ante los ojos de todos. Su ruina reputacional no era una amenaza futura. Estaba sucediendo en tiempo real, en ese mismo instante. Observé la devastación que había creado. Mi hijo finalmente se derrumbó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Sofía lloraba en silencio, distanciándose de él. Amelia y Ricardo estaban de pie, aislados, como estatuas de sal, mientras los invitados comenzaban a irse en un silencio incómodo, sin despedirse. Había recuperado el control, había expuesto la verdad y había dictado las consecuencias. Tomé el micrófono por última vez para dirigirme a los pocos que quedaban. «Les pido disculpas por la interrupción de la cena», dije, mi voz sin un ápice de arrepentimiento. A veces es absolutamente necesario limpiar la casa, y como habrán visto, no me refiero solo al polvo. La fiesta había terminado. O más bien, la verdadera fiesta, la mía, la de mi liberación, acababa de comenzar. El jardín, que una hora antes era el escenario de mi humillación, era ahora el testimonio de mi vindicación. No sentí euforia, ni una alegría vengativa. Sentí una calma profunda, el tipo de paz que llega cuando se pone un orden justo en medio del caos. Había utilizado su arrogancia, su escenario y sus herramientas para desmantelar su mundo de mentiras, pieza por pieza, y lo había hecho sin levantar la voz, usando solo la fuerza aplastante de la verdad. La balanza, por fin, después de tantos años, comenzaba a reequilibrarse. Miré a Lucía, mi nieta, que me observaba desde el otro lado del césped. En sus ojos no vi miedo, ni confusión, sino una incipiente comprensión y un respeto que nunca antes había visto. Ella se acercó a mí lentamente, mientras sus padres y sus otros abuelos se enfrentaban a los escombros de sus vidas. No dijo nada, simplemente tomó mi mano. Ese pequeño gesto de solidaridad, en medio de la carnicería emocional, fue mi verdadera victoria. No solo había recuperado mi casa y mi dinero, había abierto la posibilidad de salvar a la única persona en esa familia que aún merecía ser salvada. La noche se cerró sobre los restos de la celebración. El proyector, ahora apagado, seguía apuntando a la pared vacía. El césped estaba lleno de las huellas de los que habían huido. Me quedé allí, de pie en mi jardín, respirando el aire fresco de la noche, por primera vez en mucho tiempo, sin sentir el peso de la obligación o la amargura del sacrificio no reconocido. Había trazado una nueva frontera, no solo con mi hijo, sino conmigo misma. Había aprendido, de la manera más dura, que el amor incondicional no significa una aceptación incondicional del abuso. A veces, el acto de amor más grande, es decir, basta. ¿Qué momento de esta confrontación te hizo sentir que la justicia finalmente llegaba? Si esta historia puede darle fuerza a otra persona para poner un límite, deja tu like para que el algoritmo no la entierre. Los días que siguieron a la fiesta estuvieron marcados por un silencio denso y absoluto. No hubo llamadas de disculpa,
ni mensajes de ira. El martes por la mañana, un servicio de mensajería anónimo entregó un pequeño sobre en mi buzón. Dentro estaban las llaves de la casa de campo. Ni una nota, ni una palabra. Era una rendición silenciosa y sin gracia. Ese mismo día llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de mi casa. El sonido metálico de los nuevos cerrojos encajando en su lugar fue extrañamente satisfactorio. No era un acto de miedo, sino una declaración de soberanía. Cada vuelta de la llave era yo reclamando mi espacio, mi seguridad y mi paz, estableciendo la primera de muchas nuevas fronteras físicas y emocionales. Una semana después, Mateo finalmente llamó. Su voz, despojada de toda su arrogancia anterior, estaba cargada de un pánico que no hizo nada por conmoverme. No llamó para disculparse, sino para preguntar frenéticamente sobre los detalles de la demanda que el licenciado Morales había interpuesto. Escuché su torrente de preguntas y acusaciones veladas sin interrumpirlo. Cuando terminó, mi respuesta fue breve, serena y devastadora en su finalidad. «Mateo», dije, «cualquier comunicación futura sobre este o cualquier otro asunto legal o financiero se llevará a cabo exclusivamente entre mi abogado y el tuyo. Esta ya no es una conversación familiar, es un procedimiento legal». Y antes de que pudiera responder, colgué. Había cerrado la puerta a la manipulación emocional para siempre. Fue en ese momento que acuñé mi nuevo mantra, las palabras que guiarían el resto de mi vida. Mi casa, mis reglas, mi dinero, mis decisiones. Lo repetí en voz alta en la quietud de mi sala de estar, y las palabras se sintieron correctas, poderosas. No era un juramento de venganza, sino un pacto de autopreservación. Comprendí que mi amor incondicional se había convertido en una fuente de financiamiento incondicional, una forma de habilitación que había atrofiado el carácter de mi hijo. Al establecer estos límites férreos, no solo me estaba protegiendo a mí misma, sino que también le estaba dando la única lección valiosa que me quedaba por enseñarle, la de las consecuencias. A veces, el amor obliga a ser severo. Las semanas se convirtieron en un mes. El proceso legal siguió su curso. Una maquinaria lenta pero implacable, manejada con pericia por Morales. Me mantuve deliberadamente al margen de los detalles sórdidos, de las negociaciones y las audiencias preliminares. Mi batalla ya la había ganado yo esa noche en el jardín. Lo que quedaba era la burocracia. Mi energía, ahora liberada del peso constante del estrés y la decepción, la redirigí hacia adentro, hacia la reconstrucción de mi propia vida. Comencé con las pequeñas cosas, los pequeños rituales de autocuidado que había abandonado por atender las crisis perpetuas de otros. Redescubrí el placer de leer un libro entero en una tarde, de escuchar música clásica sin interrupciones, de simplemente ser. La señal más clara de mi renacimiento tuvo lugar en mi jardín, mi santuario. Allí, bajo el mismo sol que había iluminado mi humillación, volví a dedicarme a mis orquídeas. Había descuidado mi colección durante casi un año, y muchas de las plantas estaban sufriendo. Con una paciencia casi meditativa, comencé a cuidarlas, a limpiar sus hojas, a prepararles un nuevo sustrato, a guiarlas hacia la luz. Este pasatiempo, que exige tanta atención y delicadeza, se convirtió en la metáfora perfecta de mi propia recuperación. Estaba podando lo muerto, nutriendo lo que aún tenía vida y, sobre todo, aprendiendo a esperar la belleza que solo llega con el tiempo y el cuidado adecuado. Mi nieta Lucía se convirtió en una visitante frecuente durante esas tardes. No hablaba mucho de lo sucedido, pero su presencia silenciosa era un bálsamo. Un sábado, mientras le enseñaba cómo trasplantar una orquídea Phalaenopsis, cuyas raíces se estaban asfixiando en una maceta vieja, vi en sus manos la misma delicadeza y respeto que yo sentía por esas plantas. «Hay que ser valiente para esto, abuela», me dijo en voz baja. «Hay que cortar las raíces podridas para que la planta pueda volver a florecer». La miré y sonreí, sabiendo que ella entendía mucho más que el simple acto de la jardinería. Le estaba enseñando a sobrevivir, a reconocer qué nutre y qué envenena. Una lección que yo había aprendido demasiado tarde. En un momento de tranquilidad, mientras admirábamos nuestro trabajo, Lucía me hizo la pregunta que flotaba en el aire desde aquella noche.
Abuela, ¿lo odias? ¿A papá? Dejé mis herramientas, limpié mis manos en mi delantal y la miré directamente a los ojos. Me tomé un momento para encontrar las palabras exactas, las que fueran verdaderas y justas. No, cariño. El odio es un veneno que una elige beberse, esperando que le haga daño al otro. No siento odio, le aseguré. Lo que siento es la profunda decepción de una mala inversión, una en la que puse todo mi capital emocional y no dio frutos, así que ahora simplemente estoy reinvirtiendo en cosas que sí prometen florecer. Mi mirada se posó en ella, y luego en las vibrantes orquídeas a nuestro alrededor. Mientras observaba a Lucía acariciar con cuidado el pétalo de una flor, una claridad final descendió sobre mí. Mi error fundamental no había sido el acto de dar, sino la forma en que lo había hecho, sin condiciones, sin expectativas de reciprocidad, sin enseñar el valor intrínseco de lo que se estaba entregando. Construí para mi hijo un pedestal tan alto y cómodo que él comprensiblemente olvidó el suelo firme del que provenía, el suelo que yo representaba. Le di todo lo que necesitaba para tener éxito en el mundo, pero fracasé en darle un ancla moral, un sentido de la gratitud que lo mantuviera humano. Y así, la lección final de esta dolorosa saga se cristalizó en mi mente, una verdad simple y agridulce que narré en voz alta para mí misma, mientras el sol de la tarde doraba el jardín. Le di a mi hijo alas para que volara, pero olvidé enseñarle a recordar el nido. Hice una pausa, sintiendo el peso y la liberación de esa verdad. A veces, el amor más grande no consiste en dar sin medida, sino en enseñar a otro a merecer lo que se le da. Esa era la tesis moral, la conclusión de mi largo y arduo viaje de regreso a mí misma. Ya no era solo una madre, era una mujer que había aprendido a valorar su propio nido. La última imagen que guardo de esa tarde es la sonrisa genuina de Lucía, un destello de esperanza y continuidad. Nos quedamos allí, 2 generaciones de mujeres entre las flores, unidas por una comprensión silenciosa. La cámara se habría detenido en mi rostro, ya no marcado por la angustia, sino por una serenidad ganada a pulso, la cara de una mujer que había atravesado el infierno y había regresado con la sabiduría de sus cenizas. Mi historia había terminado, pero la de mi nueva vida apenas comenzaba, regida por nuevas reglas, cultivada con un nuevo respeto por mí misma y con la promesa de un futuro donde mi dignidad nunca más estaría en negociación. Dime en los comentarios qué aprendiste tú de esta historia. Si crees que establecer límites es un acto de amor propio, apóyame con un like para que este mensaje llegue a quien necesite escucharlo.